bienvenido a Ministerio Victoria. Soy la pastora Dari Luz Núñez y estamos aquí en esta tercera sección, tercera parte del video que estamos haciendo con el hermano Chris Laureano. Así que suscríbete al canal y dale like para que puedas escuchar toda la parte del testimonio que ha estado dando nuestro hermano. Muy interesante, ¿verdad? Es todo lo que él vivió en un proceso de liberación que estuvimos haciendo y que nos ayuda a entender más, ¿verdad? Cómo podemos ser personas que amamos a Dios y estamos peleando fuerzas que no entendemos, cosas que no entendemos. ¿Por qué si yo amo a Dios veo mucha pornografía? ¿Cómo si yo amo a Dios cometo tales errores y no puedo ser fiel en la iglesia? Bueno, porque hay patrones y hay maldiciones que hay que quebrantar en tu vida, hay cosas, raíces que hay que liberar, que no sabes que esos espíritus entraron de esa manera, y podemos aprender a través de este impactante testimonio de nuestro hermano cómo Dios trabaja en nuestra vida y cómo Él quiere liberarnos, y a veces no es tan sencillo como se ve, no. ¿Verdad? En la segunda parte nosotros explicábamos cómo empezó todo el proceso y cómo llegamos a esta tercera sección. Sí. En esta tercera sección ya estamos en la parte donde ya pasó todo el proceso de tu liberación personal, de todas las cosas que tú hiciste desde niño. Yes. Y jamás nos imaginábamos que íbamos a entrar en una tercera, en una sección donde íbamos a liberarte de todos los demonios que tu papá te puso en tu niñez. Y también recibimos por revelación del mismo demonio que quien le puso todo esto fue el papá, y que el papá es un brujo de alto rango en Puerto Rico, y nos dio inclusive el nombre del papá. Yeah. Y nos dijo cómo hizo las cosas. Me acuerdo que cuando el Espíritu Santo me recordó, me recordó y me dijo: te entrego un nuevo manto y tienes que manifestar el espíritu, manifestar el demonio, ¿verdad? Nosotros en ese momento no habíamos todavía practicado poner los demonios a hablar, sino que todas las liberaciones eran descubriendo la raíz y sacando los espíritus sin hablar, y salían por montones. Yes. Hemos sacado grandes demonios de personas, de brujería, de todo tipo, y no lo manifestábamos. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo revela que hay que manifestarlo. Sí. Inmediatamente yo te digo lo que me está diciendo el Espíritu Santo, el demonio se quiere manifestar dentro de ti. ¿Qué fue lo que sentiste? Cuando la pastora me comienza a hablar de esto, y yo sabía que era del Espíritu Santo, yo dije que sí, por favor, sácame estos demonios, porque yo sé que no iban a salir en otra forma. Ahí hablando solamente de esto, solamente preparando la próxima sesión que iba a suceder, que iba a ser esta liberación, el demonio ya quería hablar, se quería manifestar, y podía sentir un temblor en mi cuerpo, podía sentir que ese control, estaba tratando de coger control de mi cuerpo para hablar, y yo dije no, pero sabía que no era el tiempo, porque no, sabía que también no sabía tampoco cuál grande iba a ser la liberación, porque esto iba a ser la primera vez. Sí. Y también vimos ante otra iglesia que practican esto, la forma como se pone este demonio. Yo dije, el Espíritu Santo me dijo: no lo manifieste, espera estar con las demás personas de la iglesia para manifestarlo, porque es un espíritu bastante fuerte. Sí. Y aunque los ángeles tienen todo el poder de agarrarlo y todo eso, pero Dios tenía otro plan, Dios tenía otro proyecto. Porque nosotros no nos imaginábamos, después de tanta liberación, que faltaba algo tan grande. Yes. Entonces Él sí lo sabía. Entonces recuerdo que cuando llegamos al servicio del miércoles, habíamos coordinado para hacer la liberación el viernes, pero tú me dijiste: no aguanto este demonio, no. Necesito que lo manifieste. Yo tampoco no estaba durmiendo, no podía, no te dejaba dormir, no te dejaba nada. Ese demonio era tan orgulloso que él quería, y cuando recuerdo que hicimos ese servicio ese miércoles y hablé con los varones y le dije: por favor, para que, ¿verdad?, estén en la liberación, y empezamos la sección de liberación. En esa primera sección
recuerdo que el demonio era tan orgulloso que recuerdo inclusive su manifestación. Cuando le di permiso a manifestarse, recuerdo como tu rostro cambió completamente, rápidamente. Él estaba esperando hablar, él quería hablar. Entonces el demonio habla y dice que, oh, tú no me vas a poder sacar. Dice, comienza a decir, yo le digo, entonces yo le pregunto que cómo entró, que quién era, me da su nombre, me dice cómo entró, entonces ahí dice que él entró por medio de el sacerdote satánico de alto rango que, de Puerto Rico, y que por medio de él entró y que él estaba ahí. Entonces inmediatamente él habla y dice eso, ya yo sé cómo sacarlo, el Espíritu Santo me da la revelación y ya yo sé mi espíritu, tengo la unción para sacarlo. Pero él se da cuenta de eso y no quiere devolverle el cuerpo a Cris. Era un espíritu de alto rango y no quería devolver el cuerpo a Cris, no quería que Cris hablara. Entonces comenzó a manifestarse fuertemente y se puso violento. Entonces él decía, yo lo voy a matar y tú no vas a poder hacer nada, yo lo voy a matar. Entonces él comenzó a decir que él te iba a matar y que él tenía esa autoridad para matarte. Sí, cuando ese cambio sucedió, como la profesora estaba diciendo, que sucedió tan rápido y yo estaba consciente que estaba sucediendo, pero no tenía control, por la razón que la presencia que estaba ahí. So, yo también podía ver que estaba pasando en el mundo espiritual. Y sí, la razón que cogió tanto tiempo y hizo ese show, en otra palabra, era que yo me estaba hundiendo más a la dimensión donde venía ese demonio. So, él me estaba separando mi alma más de mi cuerpo. Más separación que tuve de mi cuerpo, más control él podía tener de mí. Y más difícil él podía poner a liberación. Entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Que tú viste tu alma salir? Sí, yo vi mi alma entrando en el infierno o tuviste tu alma entrar en un lugar de oscuridad, mientras él se estaba manifestando diciendo todas estas cosas. Pero el sitio donde él vive, donde él se manifiesta. Sí, su reino. Su reino. Porque él decía que él era un príncipe, que él era alguien muy importante en el reino de las tinieblas. Sí. Eso es lo que él decía. Yo me podía ver yo mismo en cadenas, aguantado, y estaba en el reino de él, y yo podía sentir esa separación. Porque en el principio, cuando ese cambio sucedió, él quería decir más cosas, quería maldecir, decir malas palabras, y yo no lo dejaba, porque tenía un poquito de control, y dije, no, tú no vas a decir estas cosas a mi pastora. No way, tú vas a decir otra cosa, pero no vas a maldecir, no vas a decir malas palabras. Y yo no quiero que tú realmente digas cómo te sientes, porque era cosa fea. Sí, pero también me acuerdo que él quería que yo lo viera. Yo le decía, yo no tengo que verte a ti. ¿Para qué? Sí, por el orgullo que tenía. Sí, el orgullo. Pero también por la razón también que los muchachos que estaban ahí para ayudarte también. Y es que también quería que eso sea también una distracción para ellos. Porque si por la activación que había en la atmósfera, si ellos ponían atención a eso, lo miraban, se iban a asustar o algo así, que podía atraer esa decisión a ellos para no hacer... Él quería traer una distracción. Sí, yo sentía en mi espíritu que no, y yo di la orden en el mundo espiritual que no, y que no iba a pasar. Así es. Y lo mandaba a callar y el Espíritu Santo me decía, llama a Cris. Y yo te llamaba para atrás, pero él no te dejaba entrar. Entonces él duró un rato forzando fuertemente, forzando que para que tú no vinieras, porque yo te iba a poner a romper el pacto como él entró, porque ya el Espíritu Santo me había dado la revelación. Entonces, cuando tengo un forcejeo con el demonio, porque él era muy pedante, el demonio era muy pedante, tu rostro cambió de una forma increíble, la forma en que hablaba, hasta el tono de voz te cambió completamente. Cambió todo y le hacía una fuerza bien grande a dos personas musculosas bien grandes que te tuvieron que tirar al piso y agarrarte, porque él hacía una fuerza espeluznante. Y yo sé que los ángeles podían detenerlo, pero Dios quería que tú vieras de dónde provenía tu fuerza cuando tú peleabas, que era ese demonio que te daba esa fuerza. Sí, yo entendí eso mucho, y también sabía
también por la razón que tú recibiste, sabía que los ángeles tampoco no me querían matar porque no me quieren hacer daño a mi Al cuerpo. hacer daño físico. Daño claro. físico. Y sí, yo podía sentir una fuerza tremenda que yo ahora no entendía, no tenía en ese tiempo. Pero cuando eso estaba sucediendo, es que él tenía totalmente control. Control de tu cuerpo, que, claro. que Y yo yo no estaba estaba- tratando de que él perdiera el control, pero era un espíritu de alto rango Sí. y él y estaba haciendo una fuerza extraordinaria. Entonces él se mantuvo todo el tiempo diciendo que te iba a matar, que te iba a destruir, que tú no ibas a vivir. Entonces, como tú habías tenido esos sueños semana anterior y todo eso, por un momento yo le pregunté al Espíritu Santo, porque ya yo he escuchado a otros ministros de liberación decir que hay personas que se mueren en medio de la liberación. Pero yo dentro de mí estoy preguntándole al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando conmigo y está hablando conmigo directamente, porque en esa dimensión y en esa activación de ese manto hay una conexión con el Espíritu Santo tremenda. Entonces yo le estoy preguntando al Espíritu Santo porque lo que me preocupa es que él te haga daño. Yo estoy más preocupado, yo digo, yo no quiero que le hagan daño a Chris, es decir, en este forcejeo. Y además yo sé que tengo que romper la raíz para que no vuelva más nunca a molestar a Chris. Ajá. Entonces, ahí estuvimos forcejeando y él estuvo hablando muchas cosas y él declaraba y decía que te iba a matar. Entonces ahí en una de esas que él no se quiere ir y dejarte a ti hacer la oración de arrepentimiento, que tú también estás confundido dentro de ti y tú también crees que por lo que estás experimentando en el mundo espiritual, donde él te está llevando a lugares de oscuridad, donde él está, donde tú estás viendo tu alma atada y tú estás viendo que en verdad él tiene esa fuerza y esa potencia, tú estás creyendo que es verdad que te va a matar. Y tú aceptas esto en tu corazón. Sí, yo lo acepté antes, que acepté la muerte antes, por razón que de mi niñez, yo dije, mira, si con todo el abuso que yo estoy recibiendo, si yo me muero, yo me muero. That's it. También ellos ponen esa mentalidad también cuando tú estás viviendo en la calle o en gangas. Eso es algo que tú comienzas a aceptar, ese pacto de muerte. Tú dices, ok, si me pasa, yo estoy listo. Pero eso no es la forma correcta. Tú estás listo porque tú, en tu voluntad, tú estás listo, pero en realidad estar listo significa estar preparado, saber para dónde tú vas. Exacto. Tú ibas para un lugar de tormento. Sí. Bueno. Pero también yo tuve sueño antes de esta liberación que yo me veía muerto. Me vivía entrando en el infierno también. Eso hizo el proceso de sacar ese demonio un poquito más difícil, porque ya tú estabas aceptando tu realidad, tú estabas aceptando todo eso como una realidad. Y en sí, el demonio te agarra el corazón y tú comienzas a dar reacciones físicas de una persona que le está dando un ataque cardíaco. Sí. Yo estoy hablando con el Espíritu Santo y le estoy diciendo, estoy viendo lo que está pasando contigo y le pregunto al Espíritu Santo, pero en realidad es verdad que Él va a hacer esto. Entonces, como mi costumbre también hablar con Jesús, yo llamo a Jesús y le digo, espérate, Jesús, dime tú. Porque yo hablo mucho con el Espíritu Santo, pero en el momento como que se está poniendo la cosa fuerte, yo quiero a Jesús aquí, ¿es verdad? Entonces comienzo a hablar con Jesús y comienzo a preguntarle a Jesús. Entonces ahí Jesús me dijo, si yo no permití que él muriera cuando era bebé, él no lo va a poder matar ahora tampoco. Sí. Pero en realidad él sí te causa un paro cardíaco. El demonio te causa un paro cardíaco. Sí. Y recuerdo que todo el que estaba ahí se puso muy nerviosa, tu esposa, todo el mundo, tú te pusiste blanco, te pusiste frío, se te fue la sangre y tú caíste como muerto. Sí. Y llegó para ese punto por la razón que antes de eso, en el proceso, estaba tratando de atacar. Y cuando tenía los chances para tratar de correr a la pastora, no podía, porque como los muchachos estaban ahí, pero cualquier forma que podía, hacía ese tiempo que estaba teniendo esa distracción, que había demonios siguiendo entrando, pues como era el principal. Estaba buscando refuerzos ese espíritu. De demonios que estaban entrando, y eso porque estaba recibiendo esos momentos de fuerza, porque yo me recuerdo
que también los muchachos me estaban diciendo también que había veces que ellos estaban poniendo su fuerza, pero yo lo podía levantar y me tenía Sí, que tú poner- podías levantar hombres fuertes, Exacto. grandes, lo levantabas así. Dos hombres fuertes Claro. que son grandes, Sí, más grandes sí, que yo, sí. y eran eso. Y después también llegó un punto que recibió poder también, que estaba diciendo que tengo poder aquí. So, yo tengo un Sí, corte porque aquí. hay una cortada que te queda del sacrificio que trataron de hacerte cuando tú eras bebé, que lo empoderaba Sí. en ese momento. Pero lo que pasa es que nosotros no sabíamos lo que faltaba, nosotros Sí, no era sabíamos lo que tanto. había detrás de todo eso, porque esto es solamente un comienzo, es que lo que había era fuerte. Entonces, cuando estamos bregando con el primer espíritu, con el primer demonio, Sí. y él no hizo todo este show. Oh, y también, después de eso, por eso porque llegó para el punto para sentirme como yo estaba recibiendo un ataque en mi corazón, que también llamó también a mi esposa espirituales para darle la fuerza, porque yo dijo que ya traté con millones de demonios, traté con mi propia fuerza también, solamente llamaba a esta. Otra vez recibió una fuerza, pero la cosa es que me estaba hundiendo más y más y más. So, dijo que ahora tengo que usar este método de sentirlo ahí que se está muriendo. Entonces, ¿sentiste que te moriste? Yo me morí. Yo no, algo que nunca sentí antes. Yo ¿Sentiste que tu alma salió completamente de tu cuerpo, que se desprendió? Sí, everything. ¿Y sentiste que estabas en el infierno? Sentí que estaba en el infierno. Yo me puse, no me recuerdo nada en ese tiempo. Yo me recuerdo que sentí ese dolor, un dolor raro que nunca sentí. Sentí que mi respirabilidad se estaba cayendo. Mi corazón se estaba moviendo rápido, pero también suave. Y pedí conciencia. Sí. En ese momento yo estoy hablando con Jesús. Y Jesús me dijo, yo te he entregado el poder de mi resurrección. Entonces, cuando Jesús me dice eso, yo le doy orden a tu cuerpo y le digo, tú resucitas ahora en el nombre de Jesús. Yes. Wow. Y cuando yo doy esa palabra, tú vuelves a tu cuerpo. Yeah. Y ya el demonio te puede dejar hablar. Sí. Es decir, no sé, en ese momento ya como él pensó que él te había matado, que él ya no estaba en tu cuerpo. Entonces, cuando tú volviste Cris. Entonces ahí yo aproveché y te dije, Cris, repite esta oración. Yes. Y recuerdo que casi sin aire y sin respiro, tú cerraste la puerta que el Espíritu Santo me reveló a través de lo que hablaba el demonio, por la cual ese demonio estaba ahí. Yes. Y te pongo a hacer la oración, y cuando tú la repites, ya el demonio no puede volver a entrar. No puede entrar, no. Ya no puede entrar. No. Ahí se fue. Sí, en ese momento cuando tú me estabas llamando, yo podía escuchar tu voz y me estaba diciendo, Chris, estaba escuchando, por era como en distancia. Sí, ya cuando te llamé bajo el poder de la resurrección de Cristo. Y ahí yo podía ver Jesús, pero también Jesús, pero podía ver esa conexión como la conexión que tú tienes con Jesús. Yo podía ver el rostro de Jesús, su gloria, y también a mi profeta, y me cogieron en el lugar donde yo estaba atado en cadenas, me sacaron de esas cadenas y yo subí para atrás para mi cuerpo, pero cuando subí sentí como un choque, como una conexión un choque otra para vez, entrar de y nuevo vine para a tu atrás. cuerpo. Recibí vida, recibí respirar, fuerza otra vez, conciencia, y como un reload, you know, sí, en como que te hicieron una recarga. Sí, vine para Reload es recarga. Sí, un recarga, sí. Wow. Y entonces ahí volviste, entonces nosotros cuando sucedió eso, nosotros pensamos que wow, qué triunfo. Pensamos, qué triunfo, sacamos el demonio grande, pensamos, esto está resuelto, ya pasó el problema. Ahí pensamos nosotros en ese momento, porque fue una experiencia tan impactante, fue una experiencia tremenda con ese espíritu. Recuerdo que todo el que estaba ahí estaba temblando porque te vio morir. Es decir, ellos vieron cuando todo se te puso blanco, cuando ya no se te veía sangre, no se te veía vida. Vieron cuando tú te agarraste el corazón en un dolor inmenso, y vieron que por más que yo le hablé a tu cuerpo para recuperarte a ti, pero lo que pasa es que en ese momento, como tú en ese momento tú te pusiste de acuerdo con el demonio dentro de ti, sí. Tú aceptaste que ibas a morir. Yes. Entonces, como tú aceptaste que te ibas a morir y pactaste con el demonio, él te llevó. Sí. Porque ya para ti, ya él te mentía y te decía que ese era
que ese era tu destino y que tú tenías que morirte. Sí. Entonces, al tú ponerte de acuerdo con el demonio, él te pudo llevar y en el momento que yo lo que necesitaba era que el demonio saliera para hacer la oración de rompimiento y liberarte, yo no pude lograr eso. Y él lo decía, él decía, yo lo mato esta noche, él no vive después de esta noche. Porque ya había un preparativo en el mundo espiritual para que todo esto sucediera. Sí. Pero lo del demonio no contaba con que Jesús estaba ahí. Así es. Y que Jesús era el que estaba a cargo de todo lo que estaba pasando. Amén. Y que no contaba con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, ya el Espíritu Santo me había dado dirección. Y cuando Jesús habló bajo el poder de su resurrección, pues él mismo, bajo su poder de resurrección, va y te busca. Entonces, para nosotros esa noche fue muy impactante, muy tremenda. Y cuando vuelves en sí, todo el mundo está nervioso porque te vio morir. Todo el mundo, tu esposa está llorando, todo el mundo está nervioso. Creo que tu esposa te llegó hasta a gallatear la cara. Sí. Porque yo le dije, se aprovecharon, pobre Cris. Mi esposa cogió un turno, fue también, mi amigo también cogió otro turno. Porque, 9 años de esto. No, en realidad, jugando. No, en realidad ellos estaban muy impactados Sí. y ellos no podían creer que tú te habías muerto. Ellos, Sí. ellos no podían creer que el demonio te iba a lograr Sí. matar. Entonces, eso fue muy impactante, pero el Señor solamente nos estaba dando fuerza para lo que venía. Sí, y eso también me mostró a mí mucho, me mostró también, y yo aprendí mucho algo, no solamente por la duración, por la importancia en qué aceptar y no aceptar. Si yo no aceptaba las cosas de muerte y las cosas que me estaban mostrando esos demonios, yo creo que nunca iba a llegar para ese punto de muerte. No sé, pero yo sé que de mi parte es aceptando todas las cosas que estaba recibiendo de parte de ese demonio, que eso fue una de las causas también. Y eso que me estaba revelando el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Si tú quieres entrar en un proceso de liberación, no aceptes las cosas que esos demonios te están diciendo. Posible esos demonios también pueden usar a otra persona para decirte cosas. No lo aceptes. Si tú crees en Jesús, tú tienes fe, tú sabes que tú quieres ser liberado, eso va a ser suficiente. Claro, creer en Jesús y agarrarte de Jesús, porque en realidad los demonios hablan mucha mentira y ellos te van a hacer creer que ellos tienen todo el poder, pero todo el poder sobre la muerte la tiene Jesús y sobre la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, por eso es que ya en el momento que Jesús me dice eso, ya yo no le cojo al demonio nada. Por eso es que cuando ya el demonio, yo puedo hablar contigo y quiere volver, le digo, te callas, te vas, no vuelves y te pongo a hacer la oración. Sí. Entonces, el asunto es que ahí nosotros sentimos un alivio, tú te sientes mucho mejor, te sientes muy recuperado. Comenzó a comer otra vez mi peso comenzó a subir otra vez, porque yo parecía que me estaba muriendo por el flaco que yo no estaba comiendo. Y ahí comencé a dormir otra vez, y yo podía ver el cambio. Pero yo creo podía ver el cambio y podía ver las cosas y nosotros sí. estábamos cantando triunfo, ¿verdad? Ya todo está resuelto, no se necesita más nada. Pero en realidad nosotros estábamos muy perdidos porque faltan 2 secciones muy fuertes, porque ahora es que viene lo fuerte. Ahora es que pasa lo fuerte y eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que bendecidos, suscríbete y dale like al canal.